Esta presentación es una introducción a una parte de las acciones y programas que se gestionan desde la Unidad de la Acción Educativa en el Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En este caso se entiende por centros todas aquellas actuaciones que de una u otra forma implican la enseñanza de materias de o en español, impartiendo bien el mismo currículo que los centros en España, al menos una parte del mismo, un currículo mixto o uno específico basado en el marco común de referencia para las lenguas, como es el caso de las agrupaciones de lengua y cultura españoles. La normativa general de referencia son los Reales Decretos 1027/1993 y 1138/2002, y en el caso de los centros de titularidad se estará a lo dispuesto, además, de lo especificado en el artículo 107, apartado 4 de la LOMLOE. Este artículo 7 establece en este apartado 4 que se podrán dictar normas singulares a los centros docentes en el exterior. El Real Decreto 1027 es el que regula de manera general la acción educativa en el exterior. El Real Decreto 1138 regula, por su parte, la administración del Ministerio de Educación en el exterior. Aunque hay más normativa de carácter general que puede ser relevante para la acción educativa exterior, estas son las normas de referencia para la parte que se trata en esta presentación. Los centros docentes de titularidad del Estado español en el exterior están dirigidos indistintamente a alumnado español o extranjero. En ellos se imparten las enseñanzas regladas del sistema educativo español con un componente plurilingüe y pluricultural que integra también la lengua del país cuando ésta es distinta del español, y cuentan con un amplio programa de actividades complementarias extraescolares que están orientadas a proyectar y difundir la lengua y cultura españolas. Los centros de titularidad mixta son centros que cuentan con un régimen específico e integran tanto enseñanzas del sistema educativo español como las específicas de los países en los que se encuentran. El alumnado de estos centros obtiene a la finalización de los correspondientes estudios la titulación española y la del país. Los centros de convenio son centros públicos o privados ubicados en su totalidad en el momento actual en diferentes países iberoamericanos. Además de las enseñanzas del país, estos centros incluyen en sus planes de estudio las asignaturas de literatura, historia y geografía española, y si su lengua es distinta del español, como es el caso de Brasil, también la propia lengua española. A la finalización de sus estudios, el alumnado de estos centros puede solicitar, además de la titulación del país, la correspondiente española. El programa de secciones españolas representa un instrumento fundamental en la promoción y difusión de la lengua y cultura españolas y en la cooperación internacional, dado que se desarrolla en el contexto de centros educativos extranjeros o de organismos internacionales en el que se añaden las asignaturas impartidas en español. En algunas de estas secciones el alumnado puede obtener la titulación española y en otras se obtiene el título de bachiller a través de un procedimiento normalmente simplificado de homologación. Las agrupaciones de lengua y cultura españolas imparten, como su nombre indica, lengua y cultura españolas siempre al alumnado de entre 7 y 17 años de nacionalidad española o hijos e hijas de españoles, en una modalidad mixta entre presencial y en línea. Se articulan en los niveles de competencia correspondientes al marco común europeo de referencia para las lenguas, en este caso desde A1 hasta C1. La acción educativa en el exterior interviene también en la provisión de puestos docentes en las escuelas europeas, que son centros educativos creados conjuntamente por los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea y que escolarizan fundamentalmente a los hijos e hijas del funcionariado de las instituciones de la UE. A la finalización de sus estudios, el alumnado obtiene el título de bachillerato europeo, que le otorga los mismos derechos que los títulos nacionales ofrecidos por los Estados miembros. Por último, los centros privados españoles en el extranjero forman parte de la red de centros educativos en el exterior. Están supervisados a través de la Inspección Educativa del Ministerio de Educación y la gestión sobre su autorización y apertura recae en el ámbito de la UAE.